La noche en que nació el hijo de Juliana no tuvo luna. No porque el cielo se hubiera olvidado de ella, sino porque a veces la oscuridad decide cubrirlo todo, como si no quisiera ser testigo. El aire era espeso, cargado de humedad y silencio, roto solo por los sonidos contenidos que salían de una cabaña de madera al fondo de los barracones. No eran gritos. Juliana no gritaba. Había aprendido demasiado joven que levantar la voz no traía ayuda, solo castigo. Pero cada respiración le arrancaba un gemido que atravesaba la noche como una herida abierta. Tenía 18 años y su cuerpo, todavía demasiado joven para cargar tanto dolor, se arqueaba sobre un catre estrecho. Sus manos apretaban la tela áspera, los nudillos blancos, los ojos cerrados con fuerza mientras las lágrimas corrían en silencio por su rostro. Rosa estaba allí. Rosa había visto nacer a más niños de los que podía contar. Había recibido vidas entre sombras, sangre y sudor durante más años de los que su espalda ya le permitía recordar con claridad. Era partera porque nadie más quería serlo, porque nadie más se atrevía a cargar con el peso de traer niños a un mundo que no les pertenecía. 2 velas temblaban cerca del catre, proyectando sombras que se movían por las paredes de barro como espíritus inquietos. «Respira, hija», le decía Rosa en voz baja, no como una orden, sino como una súplica. «Ya casi, aguanta un poco más». Juliana obedecía, no porque creyera en la promesa, sino porque no tenía otra opción. Cada contracción era una ola que la arrastraba y la devolvía sin permitirle descansar. El parto duró horas. Horas en las que el mundo pareció reducirse a esa cabaña, al sonido del cuerpo luchando contra sí mismo, al olor metálico de la sangre mezclado con tierra húmeda y miedo. Cuando finalmente el llanto rompió el aire, Rosa cerró los ojos un segundo. No por alivio. ¿Por tristeza? El niño llegó al mundo con pulmones fuertes, reclamando su lugar con un llanto claro, poderoso, como si se negara desde el primer instante a aceptar el destino que lo esperaba. Rosa lo sostuvo con cuidado, limpiando su cuerpo pequeño con un paño viejo, murmurando palabras que no eran oraciones, pero se parecían mucho. Era perfecto. Demasiado perfecto. Y cuando lo acercó a la luz inestable de las velas, el corazón de Rosa se hundió. La piel del bebé era clara. No un poco. Lo suficiente como para que nadie pudiera fingir que no lo veía. Los rasgos delicados, la forma de la nariz, el tono extraño de los ojos cuando se abrieron por un instante. Un color que no pertenecía a los barracones. Rosa no necesitó pensar. El miedo ya estaba ahí desde meses atrás, desde los susurros que Juliana le había confiado con la voz rota, desde las noches en que la joven despertaba temblando sin poder explicar por qué. Rosa envolvió al niño y lo colocó en los brazos de su madre. Juliana lo miró. Y en ese instante su mundo se partió en dos. Amor absoluto. Terror puro. Lo sostuvo contra su pecho con una ternura desesperada, besando su frente diminuta, respirando su olor como si pudiera guardarlo para siempre. Sabía lo que ese niño significaba. Sabía que su existencia era una prueba, una acusación silenciosa que nadie necesitaba pronunciar en voz alta. Rosa se acercó a la puerta de la cabaña. Desde allí podía ver la casa grande recortada contra la oscuridad. Imponente. Silenciosa. Ajena. Sus ventanas parecían ojos cerrados que no querían ver lo que ocurría bajo su sombra. Las noticias llegarían al amanecer. Y cuando la señora Bárbara viera a ese niño, no habría marcha atrás. La señora Bárbara no era una mujer acostumbrada a dudar. Gobernaba la hacienda con una frialdad que no necesitaba levantar la voz. Tenía 42 años y una reputación que cruzaba los caminos de la región. No por bondad. Por control. Por castigos precisos. Por decisiones que nunca parecían accidentales. Desde que su esposo, don Ricardo, había quedado confinado a una silla tras varios derrames, ella había tomado las riendas sin disimulo. Él seguía siendo el dueño en los papeles, pero todos sabían quién mandaba de verdad.
Y lo que más temía Bárbara no era la ruina económica ni la rebelión. Era la vergüenza. La idea de que su apellido pudiera ser manchado. La sospecha constante de que su esposo, débil y enfermo, o peor aún, su propio hijo, hubiera cruzado límites que ella no estaba dispuesta a perdonar. Cuando entró a la cabaña esa mañana, el aire se volvió pesado. No gritó. No preguntó. Extendió las manos con una autoridad que no admitía resistencia. Juliana, con los brazos aún temblando, le entregó a su hijo. Bárbara lo observó bajo la luz del día. Y decidió. No habló con Juliana. No buscó explicaciones. No quiso verdades. Giró sobre sus talones y se llevó al niño. Juliana intentó levantarse. Cayó. Su grito no salió completo. Se rompió antes de llegar al aire. Rosa la sostuvo mientras ambas entendían, sin necesidad de palabras, que algo irreversible acababa de ocurrir. 3 días después, un carruaje se llevó al bebé. Y con él, 25 años de verdad enterrada. Si esta historia ya te está apretando el pecho, quédate. Porque lo que fue arrancado en silencio siempre encuentra la forma de volver. Después de que el carruaje desapareció levantando polvo en el camino, Juliana dejó de existir de la forma en que el mundo entiende la palabra vivir. Su cuerpo siguió levantándose al amanecer. Sus manos siguieron obedeciendo órdenes. Sus pies siguieron recorriendo los mismos senderos entre los barracones, el pozo y los campos. Pero algo esencial quedó detenido en el tiempo, atrapado en ese instante exacto en que los brazos se le vaciaron. Rosa intentó todo lo que conocía. Caldos tibios. Palabras suaves. Presencia silenciosa. Juliana aceptaba el alimento como quien cumple una obligación sin sentido. Masticaba despacio. Tragaba. No hablaba. Sus ojos permanecían fijos en algún punto que nadie más podía ver. Había aprendido a callar desde antes, pero ahora el silencio no era protección. Era abandono. Mateo, mientras tanto, siguió con su vida. El hijo único de los Vargas caminaba por la hacienda como heredero natural del mundo. Educado, bien vestido, seguro de que todo cuanto pisaba le pertenecía. Había notado el embarazo de Juliana meses atrás, como quien registra un mueble nuevo en una habitación. Y cuando el niño desapareció, su curiosidad duró lo que dura un sorbo de vino. Nunca preguntó. Nunca unió los puntos. Para él, los esclavos eran parte del paisaje, no historias. Eran manos que trabajaban, cuerpos que obedecían, silencios que no importaban. El tiempo pasó como siempre pasa cuando nadie lo detiene. 25 años. Juliana envejeció antes de tiempo. Su espalda se encorvó. Su piel perdió el brillo. Pero sus ojos conservaron la misma profundidad oscura del día en que le arrancaron a su hijo. Una tristeza tan pesada que incluso los capataces evitaban mirarla de frente. Rosa envejeció también, guardando secretos como se guardan brasas bajo ceniza, sabiendo que un movimiento en falso podía incendiarlo todo. Y el niño vendido creció lejos. Muy lejos. En la ciudad de Cartagena, una familia de comerciantes sin hijos compró a un bebé que nunca llegó a ser esclavo. Algo en ese niño despertó en ellos una compasión inesperada. Lo registraron como adoptado. Le dieron un nombre. Educación. Oportunidades. Lo llamaron Gabriel. Gabriel creció sin saber de cadenas. Sin saber de barracones. Sin saber del dolor que había marcado su primer aliento. Solo sabía que era amado. Y aún así, siempre sintió que algo faltaba. Un hueco sin forma. Cuando cumplió 25 años, su talento para los negocios lo llevó justo al lugar del que había sido arrancado. La hacienda de los Vargas estaba en ruinas. Deudas. Campos maltratados. Una gloria pasada sostenida por orgullo vacío. Mateo, ahora amo absoluto,
Necesitaba vender antes de perderlo todo. Gabriel llegó como comprador. Nadie lo reconoció. ¿Cómo habrían podido? Y sin embargo, el destino no necesitaba reconocimiento inmediato. Solo presencia. Gabriel caminó los campos, revisó libros, habló con trabajadores. Y entonces la vio. Juliana. No por belleza. No por juventud. Por el peso invisible que cargaba. Algo en ella lo inquietó. Una tristeza que no pedía atención, pero la exigía. Un dolor tan profundo que parecía antiguo. Se acercó. Preguntó su nombre. Su historia. Y cuando Juliana habló de un hijo perdido, algo se quebró dentro de él. Ella contó. No porque buscara justicia, sino porque alguien, por primera vez en décadas, había preguntado sin desprecio. Cuando mencionó el medallón, Gabriel sintió el frío recorrerle la espalda. Ese objeto siempre había estado con él. Cuando lo mostró, el mundo se detuvo. Juliana cayó de rodillas. Y Gabriel entendió. No con la mente. Con el cuerpo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Rosa confirmó lo que el destino ya había revelado. Si estás escuchando esto y sientes que nada es casualidad, escríbelo en los comentarios. Hay historias que solo se entienden cuando alguien las escucha completas. Porque aún faltaba la justicia. Gabriel se alejó aquel día porque quedarse significaba romperse. Caminó sin rumbo entre los árboles, respirando profundo, intentando entender cómo una vida podía construirse sobre una herida que nunca supo que existía. El mundo que conocía se había desplazado un poco hacia un costado, lo suficiente para mostrarle una grieta imposible de ignorar. Había sido comprado. Había sido vendido. Había sido arrancado. Y el hombre con el que negociaba cifras y terrenos no era solo un mal administrador desesperado. Era su padre. El mismo que había usado su poder para destruir a una joven de 17 años y luego había seguido viviendo, como si nada. Cuando Gabriel regresó, ya no era el mismo. No gritó. No acusó. No buscó venganza inmediata. La rabia que sentía no necesitaba ruido. Necesitaba dirección. Le prometió a Juliana algo que ella no se atrevía ni a imaginar. Le dijo que esa hacienda no volvería a pertenecerle a quienes la habían convertido en un lugar de castigo. Le dijo que nadie allí volvería a ser propiedad de nadie. Le dijo que ella nunca más obedecería una orden. Juliana lo miraba como se mira a alguien que podría desaparecer si uno parpadea. La compra se cerró rápido. Mateo aceptó un precio bajo porque no tenía alternativa. Creía que estaba perdiendo una propiedad. No sabía que estaba perdiendo algo mucho más grande. Antes de firmar, Gabriel pidió una reunión. En el mismo salón donde durante décadas se habían decidido ventas, castigos y silencios, colocó la verdad sobre la mesa. Documentos. Fechas. El medallón. El testimonio de Rosa. La historia completa. Bárbara escuchó. Y por primera vez en su vida no pudo controlar nada. Entendió que había vendido a su propio nieto. Que había destruido su linaje por celos. Que el castigo no había venido de fuera, sino de sus propias manos. Mateo intentó negar. Luego justificar. Después cayó. No había palabras que lo salvaran. Gabriel no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Les dijo que se marcharían. Que recibirían lo justo para sobrevivir. Nada más. Nada menos. La verdadera condena no fue la pobreza. Fue la memoria. Ese mismo día, los barracones dejaron de ser barracones. Gabriel reunió a todos y habló claro. Nadie era esclavo. Nadie debía quedarse. Quien quisiera trabajar, lo haría por salario. Quien quisiera irse,
Se iría con dinero suficiente para empezar de nuevo. Muchos lloraron. Otros no supieron qué sentir. Rosa sonrió por primera vez en años. Juliana se quedó. No porque no pudiera irse, sino porque por primera vez, ese lugar ya no la retenía. Los años siguientes no fueron simples. No se puede borrar una vida de dolor con una firma. Gabriel nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía. No llamó madre a Juliana. No reemplazó a quienes lo criaron con amor. Pero estuvo. Escuchó. Aprendió. Acompañó. Juliana envejeció en paz. Contó su historia cuando quiso. Guardó silencio cuando lo necesitó. Y cuando Bárbara, enferma y vencida, pidió verla antes de morir, Juliana decidió no ir. No por odio. Por dignidad. Algunos actos no merecen perdón. No porque el perdón no sea valioso, sino porque nadie está obligado a concederlo. La hacienda floreció de nuevo. No solo la tierra. La gente. La historia se contó durante generaciones. No como leyenda, sino como advertencia. Como recordatorio de que lo que se hace en la oscuridad siempre encuentra la forma de volver. Porque la verdad puede tardar. Pero nunca se pierde. Si esta historia te hizo pensar, deja un comentario. Hay relatos que necesitan ser escuchados para no repetirse. Y si crees que historias así merecen seguir contándose, suscríbete. Aquí no hablamos de héroes. Hablamos de humanidad.